Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 2 y para esto vamos a recordar algunos de los temas que estuvimos repasando en la oportunidad anterior. En esto vimos derivadas parciales de una función de varias variables, definimos cómo podíamos obtenerlas a estas derivadas, resolvimos algunos ejemplos y pasamos luego a la interpretación gráfica. Luego de la interpretación gráfica, analizamos cómo podíamos realizar derivadas parciales sucesivas. Aquí identificamos los procedimientos más importantes y cómo llevarlos adelante, hasta que finalmente comenzamos con el diferencial total de una función de varias variables. Algunos aspectos geométricos, tales como plano tangente y recta normal a una superficie, empleando lo que hemos conocido ahora a partir de estas derivadas parciales, han sido obtenidos en el estudio del capítulo anterior. Luego analizamos los diferenciales de orden superior para finalmente analizar cómo se realiza la derivación de funciones compuestas. Esto nos permitió establecer las reglas de la cadena y nos da pie para comenzar con el análisis de la derivada de las funciones implícitas que nos ocupará en esta primera parte de este curso. Consideremos entonces una función de dos variables, una función bivariada que se encuentra igualada a 0. Decimos que una función implícita es aquella sobre la cual no es posible explicitar la variable independiente mediante utilización de operaciones del álgebra. Entonces, esta función de dos variables igualada a 0 es una función del tipo g de x, y. En este caso, estas dos variables poseen una variable independiente y la otra dependiente. De forma tal que escribiremos g de x igual a 0, cuya dependencia entre relaciones está dada por la función f. Tendremos entonces y igual a f de x. Noten entonces que si reemplazamos f de x dentro de la función g, la estamos componiendo, vamos a tener que la función g depende de una única variable y que corresponde a x. Por lo tanto, la función implícita va a quedar como g de x de f de x igual a 0. Para continuar con el análisis variacional necesitamos establecer que la función implícita sea continua y derivable. Para esto es necesario proponer la derivabilidad de la función implícita. Y se presentan tres condiciones. La primera de ellas, que la función g valuada en x0 y 0, es decir, en un punto inicial, sea igual a 0. La segunda corresponde a que existan y sean continuas las derivadas respecto a x y respecto a y, es decir, las derivadas parciales deben existir en el punto o en el entorno del punto que estamos analizando. Y por otro lado, que la derivada de la función g evaluada en el punto respecto a y no sea nula, es decir, que sea distinto de 0. Si estas condiciones se cumplen, entonces estamos en posibilidades de encontrar la derivada de la función g respecto de x sin tener que despejar. Y aquí se presentan cuatro casos. El primero corresponde a la función g de x igualada a 0. El segundo caso corresponde a una función de tres variables igualada a 0. El caso número 3 es un sistema de dos funciones g, g1 y g2, también dependiente de tres variables. Caso 4, tendremos dos funciones, g1 y g2, que poseen cuatro variables, y de esas cuatro variables, dos de estas variables, u y b, son funciones compuestas. Comencemos entonces con el caso 1, que corresponde a una función g de xy igual a 0.
donde la variable independiente es x, y vean que se describe x igual que x, donde y es la variable dependiente y se le escribe como y igual a una función de x. Aquí lo que se pretende establecer es la derivada de la función y respecto de x. Pero claro, no podemos despejar la variable independiente de la función g y por lo tanto debemos realizarla directamente sobre esta función implícita. Para lo cual vamos a derivar entonces respecto a x y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Derivada de la función g respecto de x, diferencial de x sobre diferencial de x, más derivada de la función g respecto de y por derivada de y respecto de x. Y la derivada de 0 es 0, por lo tanto, todo este término que hemos obtenido igual a 0. Si consideramos ahora diferencial de x sobre x, o derivada de x sobre x, va a ser igual a 1, o bien porque simplificamos numerador con denominador, o bien porque realizamos la derivada de la función x, que la derivada de x es 1. Entonces, lo que vamos a escribir nos va a quedar como derivada de la función g respecto de x más derivada de la función g respecto de y por la derivada de y respecto de x, todo igualado a 0. Y aquí vean ustedes que hemos encontrado cuál era nuestra incógnita. Lo que nos está quedando es despejar derivada de y respecto de x. Pasamos restando al segundo miembro la función derivada de g respecto de x. Y luego pasaremos lo que está multiplicando dividiendo y quedará igual a menos derivada de g respecto de x dividido la derivada de g respecto de y. Pero bueno, noten que esto siempre va a tener solución mientras que la derivada de g respecto de y sea distinta de 0. Si derivada de g respecto de y es distinta de 0, entonces habremos obtenido la derivada de la función y respecto de x a partir de la función implícita. Comencemos ahora con el caso 2. En esta situación tenemos una función implícita cuyas variables son x y z. X depende de x y por lo tanto es una variable independiente. Y depende de y, es otra variable independiente. Z es una función de x y de y, por lo tanto es una variable dependiente. Aquí tenemos entonces que se pretende establecer cuáles son las derivadas parciales de la función z respecto a x y respecto a y. Esta es nuestra incógnita y lo que vamos a hacer para poder obtenerla es realizar la derivada de la función g respecto a x. Y veamos qué obtenemos. Vamos a tener entonces derivada de g respecto de x por diferencial de x sobre diferencial de x. Estamos aplicando la regla de la cadena. Más derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de x. Más la derivada parcial de g respecto de z por la derivada parcial de z respecto a x. Vean entonces que todo esto va a ser igualado a 0, producto que la derivada de 0 respecto de x es 0. Y aquí vamos a considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, si estamos derivando respecto a x, y permanece constante. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x es igual a 0. También sabemos que la derivada de x respecto de x es igual a 1. Reemplacemos estos dos valores obtenidos en nuestra ecuación de la derivada de g. Lo que vamos a estar obteniendo entonces será derivada de g respecto de x, el término derivada de x sobre x igual a 1 y por lo tanto no es necesario escribirlo, más la derivada de g respecto de z por derivada de z respecto de x. Vean que el término intermedio del paso anterior lo hemos perdido, producto que derivada de y respecto de x es igual a 0. Entonces no aparece en este lugar. Y bueno, aquí ya tenemos la derivada de z respecto de x. Noten que lo que nos está faltando es despejar. Pasamos entonces lo que está sumando en el miembro de la izquierda, restando al miembro de la derecha. Aquí lo que vamos a tener entonces será derivada de g
respecto de x pasa restando. Derivada de g respecto de z pasa dividiendo. Por lo tanto, hemos obtenido que la derivada de la función z respecto de x es igual a menos el cociente entre la derivada de g respecto de x y la derivada de g respecto a z. Nuevamente, el denominador no puede ser 0. Y de esta manera habremos obtenido la derivada de z respecto de x a través de una función implícita. Tenemos ahora que encontrar la derivada de la función z respecto de y de la función implícita g. Vamos a realizar el mismo camino que utilizamos en la primera parte, ¿cierto? Lo que vamos a cambiar ahora es que vamos a derivar respecto a y, a la función g. Vamos a tener así, utilizando la regla de la cadena, derivada de g respecto de x, parcial, por la derivada de y respecto de x, más derivada de la función g respecto de y, también parcial, por la derivada de y respecto de y, más derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de y. Y todo esto va a ser igual a 0, porque la derivada de 0 es 0. Es como si hubiéramos derivado ambos miembros, ¿ven? Entonces tendremos aquí la derivada de x respecto de y va a ser 0. Y la respuesta a esto es simple. Hemos considerado que vamos a derivar respecto de y, por lo tanto, x va a permanecer constante. Y la derivada de una constante es 0. Luego, derivada de y respecto de y igual a 1. Cuando reemplazamos estas dos consideraciones en la ecuación obtenida, vamos a obtener derivada de g respecto de y más derivada de g respecto de z por derivada de z respecto de y igual a 0. Bueno, está resuelto nuestro problema. Lo que nos está quedando es despejar. Vamos a despejar derivada de z respecto de y. Entonces, el primer término del primer miembro, es decir, derivada de g respecto de y, pasa restando. Luego, derivada de g respecto de z, pasa dividiendo. Y vamos a obtener entonces que la derivada de z respecto de y resulta ser igual a menos el cociente de la derivada de g respecto de y respecto a la derivada de g respecto de z. Y nuevamente es necesario hacer la aclaración. El denominador debe ser distinto de 0. En el caso de que fuera 0, estamos ante una indeterminación y no sabríamos qué obtener. Con esto, entonces, hemos terminado el caso 2. Y a partir de una función implícita que posee 3 variables, 2 de ellas independientes, hemos encontrado la derivada de la función dependiente respecto de las 2 variables independientes. Resumiendo entonces, aquí es interesante que ustedes identifiquen que siempre la derivada de la función g respecto de z debe ser distinto de 0 para poder establecer las derivadas parciales de la función respecto de x y de y. Luego tendremos estas dos derivadas parciales de z en x y en y que van a dar como resultado algo que es negativo en términos de sus derivadas, va a ser con signo menos. Y luego tenemos el cociente. Vean que en el denominador siempre es derivada de g respecto de z. Y en el numerador tenemos que hacer derivada de g respecto de x. Y en el otro caso, derivada de g respecto de y. Esto les va a servir como una regla para recordarlo de memoria, cómo deben ustedes establecer la derivada de la función implícita. ¿Qué ocurrirá entonces si tenemos una función g con múltiples variables? Múltiples variables que van a ser independientes y una de estas que depende del resto. Bueno, es exactamente lo mismo. Podemos hacer extensivas estas mismas nociones al análisis de muchas variables independientes con una de ellas que depende de todas las otras. De manera general, se escribe derivada de y respecto a la variable independiente que querramos considerar, que va a ser igual a la derivada de la función g respecto de y, es decir, de aquella que es dependiente, de la variable dependiente, y en el numerador van a quedar las derivadas de la función g respecto a la variable en la cual queremos encontrar su derivada.
Vean entonces lo siguiente. Derivada de y respecto de x sub y. El subíndice y está haciendo referencia a cuál de las variables independientes queremos encontrar la derivada. Una vez que nos damos cuenta de esto, lo reemplazamos en la ecuación entre recuadros y vamos a obtener cuál es nuestra derivada. Es necesario que ustedes repasen, interpreten y logren identificar cómo es el procedimiento. Siempre es la misma secuencia. Estamos tratando de estructurar el pensamiento y necesitamos seguir una cadena lógica y matemática. Vamos ahora al caso 3. En esta situación tenemos un sistema de dos ecuaciones. Las ecuaciones son una función implícita, g1, y otra función implícita, g sub 2. Estas dos poseen como variable x y z. X depende de ella misma, por eso ponemos x igual a x. Vean que en esta llave lo que estamos identificando es cuál es la relación entre las variables, cuál es variable dependiente y cuáles son las variables independientes, o viceversa, cuáles son las variables independientes y cuáles son las dependientes. Así tendremos que si escribimos x igual a x, estamos diciendo que ella depende de ella misma, por lo tanto es independiente. No así la función y, que es una función f1 de x. Z es una función f2 de x, por lo tanto y z son funciones que dependen de x. Si estas dos dependen de x y x depende de x, bueno, está claro que la función g sub 1 y g sub 2 poseen como variable independiente a la x. Y tenemos este problema porque no la podemos despejar a la x de dentro de la función. Si la pudiéramos despejar no habría ningún inconveniente, pero bueno, no podemos. Y al no poder necesitamos encontrar la derivada de la función y respecto de x, derivada de la función z respecto de x. Noten entonces esto que es relevante para poder establecer cuáles son nuestras incógnitas o qué estamos tratando de buscar. Bueno, dijimos que la variable independiente es x, ¿bien? Entonces, si y depende de x, voy a buscar la derivada de y respecto a x. Si z depende de x, entonces voy a buscar la derivada de z respecto de x. Bien, para esto entonces, ¿qué voy a hacer? Y no nos queda otra más que derivar respecto a la variable independiente, que es derivar respecto a x. Y lo voy a hacer para ambas funciones, tanto para g sub 1 y g sub 2. De esta manera, aplicando la regla de la cadena, vamos a obtener derivada de la función g1 respecto de x por derivada de x respecto de x, más derivada de g sub 1 respecto de x por derivada de y respecto de x, más derivada de g sub 1 respecto a z por la derivada de z respecto a x, igual a la derivada de 0 respecto a x, es decir, 0. Y volvemos a hacer lo mismo para la función g sub 2. Noten que aquí la estructura va a ser idéntica a la que acabamos de desarrollar. Lo que va a cambiar es el subíndice, ya no va a ser más g sub 1, sino que va a ser g sub 2. Entonces aquí voy a hacer un alto en el tema para destacar una cuestión. Cuando ustedes están llevando adelante un desarrollo, hay momentos en los que necesitan tener la máxima concentración. Luego, uno no puede mantener ese nivel de concentración durante mucho tiempo. Ustedes están ejercitando estos niveles de concentración, pero es prácticamente imposible que uno lo pueda hacer durante tiempos muy prolongados. Por lo tanto, nos concentramos en el momento en el que realizamos nuestra primera tarea. La segunda es igual, entonces no hace falta estar tan concentrado haciendo la derivada si tenemos en claro que es lo mismo cambiando el subíndice en lugar de 1 el 2. Y así completamos.
Llenamos todos los espacios hasta poder establecer el sistema de ecuaciones. Bueno, espero que esto les ayude un poco. Volvamos entonces a lo nuestro. Si recordamos que la derivada de x respecto de x igual a 1, bueno, entonces ahora podemos pasar derivada de g sub 1 respecto a x al segundo miembro con signo negativo. Y obtendremos así, derivada de g1 respecto de y por la derivada de y respecto de x, más derivada de g1 respecto a z por la derivada de z respecto a x, igual a menos la derivada de g1 respecto de x. La segunda ecuación va a ser idéntica cambiando el subíndice 1 por el subíndice 2. Y es aquí donde nos concentramos mucho para resolver la primera. La segunda sabemos que es igual cambiando el subíndice de 1 al 2. Con tantas ecuaciones y tantas derivadas, ya me olvidé de lo que tenía que hacer. Entonces vamos a identificar cuáles eran nuestras incógnitas. Volvamos, recordamos que nuestras incógnitas son derivada de y respecto de x, derivada de z respecto de x. Y en este sistema de ecuaciones que hemos obtenido, vean ustedes que nos han quedado derivada de g1 respecto a y por la derivada de y respecto a x. Esta era mi incógnita, derivada de y respecto de x. Luego tenemos más derivada de g1 respecto a z por la derivada de z respecto a x. Y acá nuevamente, esta era mi segunda incógnita. Bueno, tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Bingo, aquí están. Estas son nuestras dos ecuaciones. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora debo resolverlo. Y para eso debemos recordar cómo hacíamos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolverlas de diferentes formas. Sustitución, igualación, método de suma y resta. Y había una de ellas en particular que correspondía a la regla de Cramer. Bueno, es la más linda que vamos a dejar utilizada para poder expresar de manera general la resolución de este sistema. Vamos a usar entonces la regla de Cramer. La regla de Cramer consistía en que teníamos un sistema de ecuaciones ax más bi igual a c, mx más ni igual a p, donde x e y eran las incógnitas. Entonces, para poder obtener cuáles eran nuestras incógnitas x e y, armábamos una matriz de coeficientes, que llamamos así, matriz de coeficientes, en donde poníamos en el denominador el determinante de esta matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes son aquellos números o aquellos coeficientes que acompañaban a la x y a la y. La armábamos de la siguiente manera: AD en la primera fila, en la segunda fila, MN. ¿Bien? Bueno, eso es determinante. En el numerador, cuando íbamos a establecer a las x, a lo que corresponde al vector de carga, o lo que sería igual a los coeficientes c y p, que serían los que yo les llamo vector de carga, los debemos colocar en la posición donde queremos determinar la variable incógnita. Entonces, vean ustedes que si quiero determinar la x, voy a poner una matriz que tenga c y p en la primera columna y luego b y n. ¿Ven? Porque estoy tratando de buscar la x. Luego, si trato de buscar la y, voy a poner los coeficientes en la columna AM y luego, donde están las y, voy a poner c y p. De esta manera puedo obtener cuáles son las incógnitas x e y. Veamos en nuestro caso entonces, ¿cómo debería ser? Tenemos que nuestra incógnita derivada de y respecto de x es lo que pretendemos establecer. Como determinante de la matriz de coeficientes van a ser los coeficientes, en este caso son derivada de g1 respecto de y, derivada de g1 respecto de z, derivada de g2 respecto de y, derivada de g2 respecto de z. Esto va a ir en el denominador con su determinante, en ambos casos. Luego vamos a ensamblar los numeradores. Recuerden, este que yo le llamé vector de carga, o también le vamos a llamar como lo que está sobre el segundo miembro después del igual, ¿ven?
Cuando quiero determinar la primera de las incógnitas, los voy a colocar a esos dos que forman este denominado vector de carga, los voy a colocar en la posición que le corresponde a la incógnita. Y así tendremos menos derivada de g respecto de x, vamos por la columna, ¿cierto? Primer elemento, y como segundo elemento le vamos a poner menos derivada de g2 respecto de x. Y luego lo que le corresponde a derivada de g1 respecto de z, derivada de g2 respecto de z. Cuando voy a buscar la derivada de z respecto de x, cuando voy a buscar la derivada de z respecto de x, voy a tener que va a ser igual. En el denominador ya sabemos que va la matriz de coeficientes con su determinante. En el numerador vamos a reemplazar este vector de carga en la posición de las incógnitas que estamos buscando, que es derivada de z respecto a x. Y así hemos obtenido entonces las derivadas de las variables dependientes respecto de x a través de la función implícita. Vean entonces que podemos agrupar derivada de y respecto de x, derivada de z respecto de x en estos dos cocientes. Pero claro, la escritura, noten que es bastante complicada, tiene muchos elementos, muchas formas, entonces es difícil de visualizar. Para evitar este inconveniente, entonces, Jacobi propone un jacobiano, se le llama jacobiano. Este jacobiano entonces representa el determinante de una matriz donde poseen las variables independientes y las dos funciones. Noten entonces que vamos a representar el determinante del numerador como el signo menos fuera del signo de determinante, y luego jacobiano G1, G2 hace referencia a las funciones que van a estar en la primera fila y en la segunda fila, y luego x y z que hacen referencia respecto a qué vamos a estar derivando. Nuevamente, fíjense, en el denominador aparece jacobiano de G1, G2, que es primera fila, segunda fila, y z, que es respecto a qué vamos a derivar cada una de estas funciones. Entonces, estamos obteniendo de este modo una forma compacta de escribir lo que antes nos daba mucho trabajo. Pero básicamente es exactamente lo mismo, son formas diferentes de escribir la misma cuestión. Noten que los determinantes del denominador deben ser distintos de cero para poder obtener una derivada. Y con esto entonces hemos finalizado el caso 3. Presento ahora el caso número 4, donde tenemos dos funciones que poseen dos variables independientes x e y. Y luego tenemos dos funciones compuestas, cada una de estas que corresponden a u y b, que poseen como función f1 y f2, donde sus variables independientes son x e y. Por lo tanto, vamos a tener como incógnita, que es lo que estamos tratando de determinar, la derivada de la función u respecto de x y la derivada de la función u respecto de y, sus dos derivadas parciales. Y luego, respecto para la b, vamos a tener la derivada de b respecto de x y la derivada de b respecto de y. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, para las derivadas respecto de x, derivaremos las funciones g1 y g2 respecto de esta variable. Vamos a obtener así el sistema de ecuaciones que se presenta aquí debajo. Derivada de la función g1 respecto de x. Recuerden que estamos haciendo la derivada con la regla de la cadena. Derivada de g1 respecto de x por diferencial de x sobre diferencial de x, más derivada de g1 respecto de y por derivada de y respecto de x, más derivada de g1 respecto de u por la derivada de u respecto de x, más derivada de g1 respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Y todo esto igual a la derivada de 0 respecto de x, que es igual a 0. Una vez que hemos desarrollado esta primer ecuación con sus derivadas, nos damos cuenta que la derivada de la función g sub 2 es exactamente igual. Lo único que vamos a cambiar es el subíndice. Y volvemos a reescribir toda nuestra ecuación. Quedan así dos ecuaciones, en donde
la derivada de x respecto de x es igual a 1. Y la derivada de y respecto de x va a ser igual a 0, claro. Y en este caso está siendo considerado como una constante. Y la derivada de una constante es nula. Por lo tanto, derivada de y respecto de x igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estas dos consideraciones dentro de nuestro sistema de ecuaciones. Cuando hagamos esto, vean que el primer factor, el primer sumando que tenemos en el primer miembro, derivada de g1 respecto de x por dx de x, derivada de g2 respecto de x por diferencial de x, diferencial de x, podremos pasarlo restando al segundo miembro. Luego, en aquellos sumandos que tengamos diferencial de y respecto de x se van a anular. Y por lo tanto vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Nuestras ecuaciones han quedado derivada de g1 respecto de u por la derivada parcial de u respecto a x. Derivada parcial de g1 respecto a b por la derivada parcial de b respecto a x. Luego, la segunda ecuación es la misma consideración, nada más que le cambiamos el subíndice a 2. Noten entonces que tendremos dos sumandos en el primer miembro, o sea, dos términos que se están sumando, y que va a estar igualado a un término que está con signo negativo. Bueno, el que está del lado de la derecha, el miembro de la derecha, forman entre las dos ecuaciones lo que yo le denomino vector de carga. Y esto es lo que este vector de carga es el que vamos a cargar en la posición que le corresponde a la incógnita que estamos buscando. Utilizando la regla de Cramer, entonces, ahora fíjense que vamos a utilizar el mismo procedimiento que hicimos para el caso número 3. Nada más que aplicado en este caso, en esta situación, el caso número 4. ¿Qué vamos a tener entonces? Derivada de u respecto de x es una de las incógnitas, es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando la derivada de u respecto de x y la derivada de b respecto de x. Por lo tanto, tendremos en el denominador el determinante de la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes se forma por aquellos coeficientes que están acompañando a nuestras incógnitas. Y nuestras incógnitas son, insisto, derivada de u respecto de x, derivada de b respecto de x. Por lo tanto, nuestra matriz de coeficientes es derivada parcial de g1 respecto de u, derivada parcial de g1 respecto de b, derivada de g2 respecto de u, derivada de g2 respecto de b. Bien, esto ahora determinante, con lo cual voy a obtener una operación dentro del determinante. Ahora bien, vamos al numerador. Cuando queremos determinar la primera de nuestras incógnitas, vamos a cargar nuestro vector en el sector que acompaña los coeficientes de esta incógnita. Entonces tendremos menos derivada de g1 respecto de x, menos derivada de g2 respecto de x colocadas en la primera columna. Luego, derivada de g1 respecto de b, derivada de g2 respecto de b. Del mismo modo, de modo análogo, vamos a utilizar para la otra incógnita. Cuando estamos tratando de determinar la derivada de b respecto de x. Y ahora nuestro vector de carga va a estar en la segunda columna en el numerador, dentro de esta matriz que le vamos a tomar un determinante. Bien que la forma de pensarlo es exactamente la misma de la que hicimos antes, solo que queda representado con una gran cantidad de simbología que a primera vista parece súper complejo, pero no lo es tanto. Estas expresiones entonces, obtenidas como derivada de u respecto de x y derivada de b respecto de x, las podemos escribir en su forma compacta. Para eso vamos a utilizar el jacobiano. Vean, en el numerador de la derivada de u respecto de x tenemos jacobiano de qué funciones, g1 y g2. Derivado respecto a qué variables, x y b. En el denominador, ¿qué tenemos? ¿Qué funciones? G1 y G2. ¿Respecto a qué variables? U y B. Entonces podemos escribir en su forma compacta J G1 G2 sobre XB, en el denominador J G1 G2 U y B.
De manera análoga, ocurre lo mismo con la derivada parcial de b respecto de x, y lo volvemos a escribir con el jacobiano que le corresponde. De esta manera, entonces, hemos encontrado la derivada de la función u y la derivada de la función b respecto a x. Bueno, ahora lo deberíamos hacer respecto a y. Seguiremos el mismo procedimiento y para repasar y fijar nociones lo vamos a hacer otra vez, nada más que un poco más rápido. Tenemos dos funciones, g1 y g2. Sus variables independientes son x e y. Sus variables intermedias son u y b. Lo que estamos buscando entonces es la derivada de u y la derivada de b respecto a las dos variables independientes x e y. Vamos a utilizar la regla de la cadena derivando la función g1 y derivando la función g2. Y aquí vamos a prestar especial atención a que la derivada de y respecto de y es igual a 1. La derivada de x respecto de y, por ser x una constante en este análisis, va a ser igual a 0. Cuando reemplacemos estas dos condiciones en nuestro sistema de ecuaciones, vamos a obtener un sistema de ecuaciones más compacto, porque hemos despejado los términos que no dependen o que no tienen asociadas las incógnitas, lo que estamos buscando. Y aquí vamos a tener nuevamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo vamos a resolver con la regla de Cramer. Aquí pondremos en los denominadores las matrices de coeficientes con su correspondiente determinante. Entonces vamos a escribir el determinante de la matriz de coeficientes. Y en el numerador escribiremos el vector de carga en la posición, en la columna, que le corresponda a la incógnita que estamos buscando. Así vamos a obtener que el vector de carga en el numerador dentro del determinante va escrito en la primera columna. Para la segunda incógnita, el vector de carga va escrito sobre la segunda columna. Y así hemos obtenido derivada de u y derivada de b respecto a y. Nuevamente, estamos ante el mismo impacto visual de muchas derivadas, muchas funciones, muchas variables. Para poder compactar esta información, escribimos en términos de jacobiano. Tendremos entonces que la derivada de u respecto de y va a ser menos, ese menos aparece del determinante de la primera derivada. Es como que tomáramos factor común menos en ese determinante. Y nos va a quedar j de g1, g2 y las variables son y, b. En el denominador tenemos como funciones g1, g2 y las vamos a derivar respecto a las variables u, b. Por otra parte, la derivada de b respecto de y, nuevamente signo menos, que lo podemos extraer desde dentro del determinante, del numerador, y tendremos las funciones g1, g2. En este caso ahora será derivado respecto a u, respecto a y. En el denominador vamos a escribir nuevamente el jacobiano que habíamos escrito en el denominador de nuestra primera derivada. Jacobiano g1, g2, u y b. Así entonces hemos terminado con el cuarto caso de la derivada de las funciones implícitas. Y tenemos ¿qué debemos utilizar para resolver en los ejercicios prácticos sin necesidad de hacer todo el desarrollo? Simplemente utilizaremos estas últimas expresiones que hemos determinado para poder resolver los ejercicios prácticos. Les voy a presentar ahora la derivada direccional. ¿Qué es esto de la derivada direccional? Bueno, cuando nosotros realizamos las derivadas parciales, estamos haciendo derivadas direccionales, pero sus direcciones son paralelas a los ejes. Por eso tenemos derivada respecto a x, lo estamos haciendo con una dirección respecto a x, y derivada respecto a y, lo hacemos en una dirección respecto a la variable y. Ahora lo que nos preguntamos es ¿qué ocurre si quiero hacer la derivada en una dirección intermedia a esta o con otro ángulo que no sea la de 90 grados? Es aquí entonces donde planteamos nuestra incógnita y vamos a tratar de darle respuesta. Consideremos entonces una función del tipo z igual a f de xy, definida en un dominio,
La función debe ser continua y derivable dentro del entorno de análisis y vamos a identificar un punto en el plano, un punto P, X, Y. Vean sobre la derecha que tenemos la representación gráfica de esta situación. Tenemos el plano XY, donde está el dominio, y sobre este dominio vamos a identificar un punto perteneciente a dicho dominio de la función que está en el espacio, ¿cierto? Que está en el espacio tridimensional. Aquí vamos a marcar un punto P. Luego vamos a considerar un incremento en X y un incremento en Y que provoca un incremento total en la función. Pero en el plano XY podemos ver que existe un incremento al cual le hemos llamado delta S. Este incremento delta S, si lo consideramos como un triángulo en el plano y que delta S corresponde a la hipotenusa, tendremos entonces que la hipotenusa es igual a la raíz de los catetos al cuadrado. Esto se escribe como delta S igual a la raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Nuestra dirección va a estar definida entonces por el ángulo gamma. Vean que este ángulo gamma corresponde al mismo ángulo que tenemos en nuestro triángulo. Nuestro triángulo en donde el ángulo gamma estaría como vinculando el cateto adyacente con la hipotenusa. Este va a ser entonces la dirección que vamos a considerar para el análisis de la derivada direccional. Vean entonces, teníamos el punto P de coordenadas X e Y. Luego dijimos que incrementábamos una cantidad delta X y una cantidad delta Y, en horizontal y en vertical respectivamente, definiendo así un punto P sub 0. Y este punto P sub 0 junto con P, este segmento, puede definir un vector, una orientación respecto al semieje positivo de las X. Ahora bien, consideremos en esta situación el incremento total de la función. Y sabíamos que era la derivada de z respecto de x por el delta x, más la derivada de z respecto de y por delta y, más el producto de los infinitesimos de orden superior que los habíamos despreciado, ¿recuerdan? Tendremos aquí más epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta y. Pero esos términos los íbamos a terminar despreciando luego. Veamos que si epsilon 1 y epsilon 2 son muy pequeñitos, delta x, delta y son muy pequeñitos, entonces delta s también va a tender a 0. Nosotros lo que vamos a hacer es, a este incremento total, lo vamos a dividir por delta S. Delta S resulta ser la hipotenusa del triángulo definido por delta X, delta Y y delta S. Pero vean que delta S, si lo consideramos como un vector, es el resultado de la suma entre delta X más delta Y, ¿ven? En términos de vector. Por lo tanto, delta S representa de alguna manera los incrementos en X y en Y. Así tendremos delta Z dividido delta S igual a la derivada de Z respecto de X por delta X sobre delta S más derivada de Z respecto de Y por delta Y sobre delta S más estos dos términos que los incorporamos porque es necesario que estén, pero que finalmente se van a simplificar. Noten también que podemos establecer algunas relaciones trigonométricas. Recuerden, la relación trigonométrica hace referencia al ángulo y a la relación a la división. Por lo tanto, cateto adyacente sobre la hipotenusa es igual al coseno de gamma. Cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual al seno de gamma. Reemplazando entonces, claro está que podemos escribir delta z sobre delta s igual derivada de z respecto de x por el coseno de gamma más derivada de z respecto de y por el seno de gamma más los términos que corresponden con sus respectivos infinitesimos. Ahora, si delta s tiende a 0, necesitamos utilizar la herramienta de límite.
Vean entonces en esta placa 17 que lo que hemos realizado es lo indicado en el caso anterior. Hemos reemplazado entonces el cociente entre cateto adyacente e hipotenusa, por un lado, cateto opuesto sobre hipotenusa, por su correspondiente relación trigonométrica. Para que delta S tienda a 0, necesitamos tomar límite y por lo tanto escribimos límite para delta S que tiende a 0 del cociente incremental entre el incremento total y el incremento S va a ser igual al límite para delta S que tiende a 0 de delta Z respecto a delta X por el coseno de gamma más delta Z sobre delta Y por el seno de gamma más la suma de epsilon 1 coseno de gamma, epsilon 2 seno de gamma. Estos términos son infinitesimos de orden superior, así que seguramente los vamos a estar despreciando. Lo que sí nos va a quedar es que el límite de delta S que tiende a 0 del cociente incremental no es otra cosa más que la derivada parcial respecto a la dirección S. Y una forma de representarlo es f' gamma. Esto es la derivada direccional, porque gamma está representando una dirección preestablecida. De este modo, la derivada direccional la vamos a representar como f' sub gamma. No obstante, también la podemos escribir como derivada de z respecto de s igual derivada de z respecto de x por el coseno de gamma más derivada de z respecto de y por el seno de gamma. Y es aquí donde necesitamos hacer una salvedad. Vean ustedes que si el ángulo medido respecto al semieje positivo de las x de la dirección que estoy considerando para derivar es nula, es decir, es igual a 0, la derivada direccional con el ángulo igual a 0 va a ser derivada de z respecto de x por el coseno de 0, más la derivada de z respecto de y por el seno de 0. Noten entonces que el seno de 0 es igual a 0 y por lo tanto se anula el segundo término que se está sumando. Hemos obtenido así que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la derivada direccional en la dirección de las x no es otra cosa más que la derivada parcial respecto de x. Lo primero que les dije cuando comenzamos este tema. Del mismo modo, si ahora el ángulo es de 90 grados, es decir, pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno de pi sobre 2 es 1. Por lo tanto, y aquí vuelvo a repetirles, la derivada direccional para un ángulo de 90 grados medido respecto al semieje positivo de las x no es otra cosa más que la derivada parcial de z respecto a y. Decimos entonces que las derivadas parciales respecto a x o respecto a y son un caso particular de las derivadas direccionales. Cada uno de ellos es un caso particular de las derivadas direccionales. Nos interesa ahora tratar de interpretar qué ocurre en el espacio geométrico cuando hablamos de derivadas direccionales. Para esto entonces necesitamos realizar una interpretación geométrica de la derivada direccional. Consideremos la siguiente imagen, el siguiente esquema o dibujo. Vean entonces las siguientes condiciones. Tenemos una función bivariada que define una superficie en el espacio, que le vamos a llamar z igual a f de xy. Vean que es continua, es derivable, etc. en el entorno que lo estamos analizando. Luego tenemos coordenadas x en el espacio tridimensional, x e y. A cada una de estas les corresponde un incremento. Incremento en x, incremento en y. Luego definimos el segmento delta S, que delta S quedaba definido entre los puntos P y el punto P sub 0. Bueno, bien, el ángulo gamma lo medíamos respecto al semieje positivo de las x. Vean que esto resulta ser un esquema que hemos planteado en el plano. Ahora nos vamos a analizar qué ocurre en el espacio. Tenemos un incremento delta z que está dado entre los puntos Q
y q sub 1. Vean en la parte superior de la superficie. Cuando nosotros incrementamos una cantidad delta x, delta y, la función se incrementa una cantidad delta z. Este segmento delta z, que es un incremento vertical, queda definido por los puntos extremos q y q sub 1. Por lo tanto, ahora, si nosotros hacemos el cociente de incremento delta z sobre delta s, ¿ven? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso no es otra cosa más que una tangente trigonométrica. Si ahora hacemos tender a delta S a 0, nos estamos aproximando al ángulo alfa. ¿Ven? Nos vamos a aproximar con esta secante que teníamos entre el punto M y Q, lo vamos a ir haciendo cada vez más vertical. Y de este modo vamos a llegar en un momento a que sea la tangente del ángulo alfa. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. La derivada de la función z igual a f de xy en el punto P, que sigue la dirección del vector s, es igual a la pendiente de la recta tangente a la superficie en este punto P considerado. Y va a tener la dirección de este vector. Veamos qué estaría ocurriendo entonces cuando tenemos una función con tres variables independientes. Ya aquí no podemos ver en el espacio tridimensional nuestra función. Ya no es más una función en el espacio 3D, sino que es una función en el espacio 4D. Lo que podríamos llegar a ver es el dominio de esa función en el espacio de la cuarta dimensión. Tendremos que en este dominio podemos tener el punto M, un punto M identificado a partir de las coordenadas X, Y, Z. Este punto, vean que es el inicio de un vector S, equivalente al que habíamos visto anteriormente, nada más que ahora este vector S está en el espacio. Y está caracterizado por sus ángulos directores, a través de los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. De manera extensiva, lo que analizamos para las dos dimensiones anteriores, cuando tenemos tres dimensiones, tendremos lo siguiente: derivada de u respecto de s igual derivada de u respecto de x por el coseno de alfa, derivada de u respecto de y por el coseno de beta, derivada de u respecto de z por el coseno de gamma. Así hemos hecho extensivo las nociones que habíamos establecido previamente y hemos obtenido la derivada direccional para una función de tres variables independientes. Les voy a presentar ahora el tema denominado gradiente. Recuerden ustedes que un vector poseía tres características: magnitud, dirección y sentido. Con estas tres, entonces, caracterizábamos algún fenómeno físico preestablecido, que nosotros supiéramos que tienen estas tres condicionantes: magnitud, dirección y sentido. Bueno, nosotros vamos a llamar gradiente de una función z igual a f de xy, ya considerando que es continua, derivable en el entorno de análisis, etcétera, etcétera. Vamos a considerar al gradiente a un vector cuyas componentes corresponden a las derivadas direccionales. Vuelvo a repetir. Vamos a llamar vector gradiente a aquel que posee como componentes a las derivadas en la dirección x y en la dirección y. Derivada parcial respecto de x, dirección parcial respecto de y. Y a esto lo vamos a escribir de la siguiente manera: gradiente de z igual a la derivada de z respecto de x por y, más derivada de z respecto de y por el correspondiente versor j. Y recuerden que representa a la dirección x, j representa a la dirección y. Otra forma de escribir el vector correspondía a sus dos componentes, la componente en la dirección horizontal y la componente en la dirección vertical. Por lo tanto, podemos escribir derivada de z respecto de x, derivada de z respecto a y. Entonces,
Se escribe aquí: el vector cuyas proyecciones son las derivadas parciales se denomina gradiente. En una forma más elegante de la que yo les había explicado, pero mucho más escueta, claro está. Vamos a presentar las propiedades, que son 3. Y para poder explicarlas o para poder comentarlas, vamos a ir analizándolas de a partes. Inicialmente yo les voy a leer la definición tal cual la he presentado en esta placa 21. La derivada de la función z igual a f de xy en el punto p de xy según la dirección gamma es igual al producto escalar del vector gradiente de esta función en el punto dado por el vector unitario s sub 0 correspondiente a esta dirección. Es decir, es igual a la proyección del vector gradiente sobre el vector s sub 0. Con seguridad no se debe haber entendido demasiado, pero si lo desglosamos van a ver que no resulta tan complejo. Para esto, primero vamos a analizar el gráfico que se presenta en el plano XY. Vamos a identificar la dirección gamma. También vamos a identificar el punto que vamos a llamar P, definido a través de las coordenadas X e Y. Luego vamos a identificar al vector S sub 0, que le hemos llamado aquí. Vean entonces, este vector S sub 0 tiene dos componentes, una que corresponde a coseno de gamma y otra que corresponde a seno de gamma. El ángulo entre el vector que hemos denominado gradiente de f y el vector S sub 0, que está sobre la dirección gamma, se le llama phi. Bien, una vez que hemos identificado estos elementos sobre nuestra gráfica, vamos a proceder a desglosar el enunciado de la propiedad número 1. Para comenzar a desglosar el enunciado de esta primera propiedad, vamos a utilizar la ecuación que tenemos presentada de la siguiente manera. Y tratemos de interpretar cómo es la operación. Primero decimos derivada direccional respecto a la dirección gamma, bien, de la función f de xy. Va a ser igual al gradiente de esta función multiplicada por el vector s sub 0. Y esta multiplicación es una multiplicación escalar. Entonces podemos decir la derivada direccional de la función z igual a f de xy es igual al producto escalar del vector gradiente y el vector s sub 0 correspondiente a la dirección gamma. Bien, ahí tenemos una primera parte. Luego decimos la derivada direccional de la dirección gamma también va a ser igual al módulo del vector gradiente, bien, el módulo del vector gradiente como si fuera el valor absoluto, por el coseno del ángulo phi, siendo phi el ángulo que se forma entre el gradiente y el vector s sub 0 que está en la dirección gamma. Pero vamos a analizarla un poco más aún. La segunda parte del enunciado dice: es igual al producto escalar del vector gradiente de esta función en el punto dado por el vector unitario s sub 0 correspondiente a esta dirección. Y ahora vamos a identificar estos elementos. El vector gradiente lo he marcado ahí con una elipse, al igual que he marcado el vector s sub 0. El producto escalar entre estas dos dice que es igual a la derivada direccional. Y a esto lo vamos a ver ahora. Fíjense que el producto escalar correspondía al producto de las componentes homólogas. Voy a reformular esto. El producto escalar se definía como la suma del producto de las componentes homólogas. Es decir, el gradiente del vector f es derivada de f respecto de x con la y, más derivada de f respecto de y con la j. Por otro lado, el vector s sub 0 tiene componente en x y componente en y.
Para la componente en X utilizamos el subíndice Y que correspondía al versor en la dirección horizontal. Para la componente vertical utilizamos el versor J que lo podemos multiplicar por el seno de gamma que corresponde a la componente vertical. De este modo tendremos, observe, de este modo vamos a tener derivada de f respecto de x por y multiplicado por el coseno de gamma y por y al cuadrado igual a 1. Luego, derivada de la función f respecto a y por el seno de gamma, j por j cuadrado igual a 1. Hemos obtenido entonces que el gradiente de la función multiplicado por el vector s sub 0 es derivada de f respecto de x por el coseno de gamma más la derivada de f respecto de y por el seno de gamma. Recuerden que gamma es la dirección respecto a la cual estamos realizando la derivada. Y esta última expresión, derivada de f respecto de x coseno de gamma más derivada de f respecto de y por el seno de gamma, no es otra cosa más que la derivada direccional. Entonces hemos mostrado que el producto escalar entre el gradiente y el vector s sub 0 es la derivada direccional según la dirección que posee el vector s sub 0. Bien, ahora vamos a la segunda parte de este enunciado, ya para terminar. Y aquí dice, es decir, es igual a la proyección del gradiente sobre el vector s sub 0. Bueno, acá tenemos entonces, en la ecuación que les he presentado, derivada direccional de la función f respecto a gamma es igual al producto escalar entre el gradiente de la función y s sub 0. Pero recordemos también que podemos escribir un producto punto, también conocido como producto interior, también conocido como producto escalar, lo podemos escribir como el producto entre el módulo de los vectores por el coseno de ángulo que vincula ambos vectores. Esto lo hemos estudiado en álgebra y geometría analítica. Vean entonces que si S sub 0 es la dirección y está vinculado con los versores, entonces su módulo va a ser igual a 1. Y el gradiente de la función va a quedar multiplicado por el coseno de phi. Y por lo tanto, la derivada direccional es igual al módulo del vector gradiente multiplicado por el coseno de phi, que no es otra cosa más que la proyección del vector gradiente sobre la dirección gamma. Hemos presentado así la primera de las propiedades que nos permite vincular una derivada direccional con un vector que le llamamos gradiente. Vamos a revisar ahora la segunda propiedad del gradiente. Y como lo hicimos anteriormente, primero vamos a leer la definición, que dice: en cada punto P de x, y, el vector gradiente está dirigido según la normal, en ese punto, a la línea de nivel de la superficie z igual a f de x, y. Nuevamente, para poder interpretar, vamos a ir desglosando la definición de la propiedad 2. Veamos entonces una función z igual a f de x, y que corresponde a un paraboloide de revolución. Es una superficie simple para poder representarla gráficamente y poder identificar cuáles son los elementos que intervienen en esta definición o en esta propiedad. Vean entonces que vamos a identificar un punto sobre el plano XY que le vamos a llamar P. Desde este punto P de coordenada XY, cuando lo reemplazamos en la función, obtenemos una altura Z igual a H. Bien. ¿Qué otra cosa más podemos ver aquí? Tenemos esta línea de nivel o normalmente denominada curva de nivel que la hemos proyectado sobre el plano XY. Es decir, f de XY igual a la altura H. Bien. Luego, si nosotros despejamos f de XY menos H, vamos a obtener que es igual a 0. Por lo tanto, estaremos trasladando o proyectando esta curva de nivel sobre el plano XY.
Bueno, ahora ubicamos el vector que le llamamos gradiente de la función f de xy y que pase por el punto P. Consideremos ahora la relación que tenemos entre las variables. Sabemos que x es una función de ella misma, es decir, x depende de x. Y va a ser dependiente de x a través de una función g. Entonces, y es igual a g de x. Encontremos entonces la derivada de la función f mediante la regla de la cadena. Con lo cual vamos a obtener derivada de f respecto de x más derivada de f respecto de y, parcial, por la derivada de y respecto de x, igual a 0. Hemos derivado la expresión f de xy menos h igual a 0. Recuerden que h es una constante y por lo tanto desaparece de nuestra derivada. De aquí, de la que hemos obtenido entonces, vamos a despejar la derivada de y respecto de x. Y noten que esto es igual a menos la derivada de la función respecto de x sobre derivada de la función respecto de y. Acá estamos viendo que la derivada de y respecto de x corresponde a la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué ocurre con el gradiente de la función. El gradiente de la función, recuerden ustedes que era el vector cuyas componentes horizontal y vertical corresponden a las derivadas de las funciones respecto a x y respecto a y. Por lo tanto, si hacemos cateto opuesto dividido cateto adyacente, estamos obteniendo el coeficiente angular del gradiente. Aquí tendremos derivada de la función respecto a y sobre derivada de la función respecto a x igual a lo que le hemos llamado k sub 2, es decir, la pendiente que va a tener una recta que pase por la dirección del gradiente. Bien, es lo que le hemos llamado coeficiente angular del gradiente. También habíamos obtenido el coeficiente angular de la recta tangente. Y vean que entre k sub 1 y k sub 2 son los opuestos del recíproco. Y la condición de perpendicularidad entre dos rectas era que el producto entre los coeficientes angulares sea igual a menos 1, tal cual está ocurriendo en este lugar. Por lo tanto, el gradiente posee una pendiente k sub 2 y la recta tangente a esta línea de nivel en el punto P posee una pendiente k sub 1. Cuando k sub 1 por k sub 2 es igual a menos 1, nos está indicando que estas dos cosas, la recta tangente y el gradiente, son perpendiculares. Y con esto entonces queda demostrada la propiedad número 2, que dice, y vuelvo a repetir el enunciado, en cada punto P de xy, el vector gradiente está dirigido según la normal, es decir, según la dirección perpendicular a ese punto, a la línea de nivel de la superficie z igual a f de xy. Y así queda demostrado entonces. Propiedad número 3 de gradiente se presenta en esta placa 27 y les leo el enunciado. La derivada de la función en el punto P de xy en la dirección de la recta tangente a la línea de nivel en dicho punto es igual a 0. Estamos diciendo entonces, vamos a tratar de desglosar esta definición. Estamos diciendo que la derivada direccional según la dirección de la recta tangente a una curva de nivel es igual a 0. Y para demostrarlo entonces escribimos derivada direccional de la función f de xy en la dirección gamma es igual al producto entre el módulo del vector gradiente de la función por el coseno del ángulo φ. Ahora, si el ángulo φ es de 90 grados, entonces el coseno de 90 es igual a 0. Y por lo tanto, el módulo del gradiente de la función multiplicado por 0 es igual a 0. Esto nos lleva a que la derivada direccional
sea igual a 0. Y con esto queda demostrada la tercera propiedad. ¿Qué ocurre cuando tenemos una función de tres variables independientes? Bueno, con lo anterior hemos terminado con las propiedades del gradiente. Vamos a ver ahora cómo planteamos un gradiente para una función que posee tres o más variables. Nos interesan las de tres porque hasta ahí tenemos forma de identificar en el espacio tridimensional. Cuando son de n dimensiones y la cosa se hace muy complicada y ya como que se escapa el raciocinio de los simples mortales, digamos. Consideremos entonces la función u igual a f de x y z. El gradiente corresponde a las componentes de este vector en la dirección x, y z, que los estamos sumando para representarlos mediante los versores i, j, k. Por lo tanto podemos escribir gradiente de u igual a la derivada de u respecto de x por i, derivada de u respecto de i por j, derivada de u respecto de z por k. O también escrito en su forma de vector, en filas, con cada una de las derivadas parciales correspondientes a las direcciones correspondientes x, y z. Veamos entonces qué significado geométrico tiene el gradiente para una función que posee tres variables independientes. Les recuerdo que no podemos ver cómo es esta función u, no la podemos ver en el espacio como una representación gráfica. Lo que sí, sabemos que en su dominio vamos a tener puntos que se pueden obtener mediante tres variables, x y z. Entonces, les leo la definición. En cada punto m de x y z, el vector gradiente de la función indica la dirección en la cual la derivada direccional es máxima y está dirigido según la normal a ese punto a la superficie de nivel de la función. ¿Más claro? Imposible, ¿cierto? Bueno, tratemos de desglosarlo un poco. No, la verdad es que no está demasiado claro en una primera lectura, pero sí vamos a lograr clarificar un poco a medida que vayamos interpretando qué está diciendo. Dije entonces que una función de tres variables no la podemos representar gráficamente en el espacio porque no tenemos cuatro ejes. Lo que sí podemos hacer es ver el dominio de la función de tres variables. Ese dominio entonces va a quedar caracterizado con tres coordenadas, x y z, y cada punto del dominio va a tener un valor de esas coordenadas. Una coordenada x1 y 1z1, una coordenada x2 y 2z2, y así sucesivamente. Bien, entonces consideremos uno de estos puntos. Este punto, junto con todos los que correspondan a la superficie de nivel de la función que está en ese cuarto espacio, en esa cuarta dimensión, va a definir un punto sobre esa curva de nivel. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el vector gradiente de la función va a indicar la dirección en la cual la derivada direccional es máxima. Recuerden que la derivada direccional era la f' con el ángulo gamma, ¿se acuerdan? Y dice acá que está dirigido según la normal a ese punto, a la superficie de nivel de la función. Es decir, sabemos que el gradiente de la función u lo componíamos con las tres direcciones o lo podemos escribir como un vector. Ahora, si tenemos que considerar la derivada según la dirección s, es decir, la derivada direccional s, tendremos derivada de u respecto de s igual derivada de u respecto de x por el coseno de alfa, más derivada de u respecto de y por el coseno de beta, más derivada de u respecto de z por el coseno de gamma. Vean que esta entonces es la derivada direccional, porque tenemos los ángulos alfa, beta y gamma que corresponden a los ángulos directores. Por lo tanto, los cosenos de estos ángulos son los cosenos directores del vector s sub 0. De esta manera sabemos que una derivada direccional
es igual al producto punto o al producto escalar del gradiente del vector u multiplicado por el vector s sub 0, siendo s sub 0 un vector que está en la dirección de s. El gradiente también se puede representar con este triángulo con la punta invertida, un triángulo invertido. No está apoyado en la base, sino está apoyado en el vértice. Simplemente es otra forma de representarlo. Pero vamos a lo importante entonces. Decíamos, la derivada direccional la podemos representar como el producto entre dos vectores. Un vector es el gradiente y el otro vector es la dirección sobre la cual está proyectándose. Entonces ahora consideremos lo siguiente. Vamos a tomar la derivada direccional de la función u según la dirección del vector normal al punto M. De este modo, esta derivada direccional sabemos que es el producto escalar entre el gradiente de u y el vector n. O también que el gradiente de u en su valor absoluto multiplicado por el valor absoluto del vector n por el coseno de phi, siendo phi el ángulo que se forma con la dirección s. Si phi entonces es igual a 0, es decir, que el vector perpendicular al punto está sobre la dirección s, del vector s, quiere decir entonces que el coseno de 0 es igual a 1 y por lo tanto será igual al gradiente, debido a que el vector normal, este versor, también tiene módulo unitario. Y de este modo, la derivada direccional en la dirección donde es perpendicular a m resulta ser el gradiente de la función u. Por lo tanto, la derivada de u respecto a la dirección donde es perpendicular es igual al gradiente de u y por lo tanto igual a la suma de los cuadrados de las derivadas parciales en cada una de las direcciones, raíz cuadrada. Se los leo, les voy a leer la ecuación entonces. Derivada de u respecto de n, es decir, la derivada direccional respecto a una dirección que es perpendicular al punto m, es igual al módulo del gradiente u. El gradiente se componía por sus tres componentes, ¿cierto? Estaba formado por los tres componentes. Entonces, si vamos a sacar el módulo, es la raíz cuadrada de la derivada de u respecto de x al cuadrado, más la derivada de u respecto de y al cuadrado, más la derivada de u respecto de z al cuadrado. Y este es el máximo valor de la derivada direccional en el punto M. Hemos revisado en esta clase cómo es posible establecer la derivada de las funciones implícitas. Analizamos 4 casos posibles para poder ejecutarlo. También revisamos las derivadas direccionales y su interpretación geométrica, para finalmente presentar el vector gradiente con sus propiedades y aplicaciones. Hemos establecido al final que el máximo valor de la derivada direccional puede representarse mediante el módulo del vector gradiente. Con esto entonces damos por concluida la clase de hoy. Espero encontrarlos en la próxima y por supuesto ante cualquier inquietud no duden en comunicarse. Hasta pronto.